This call is now being recorded. Bueno, pues buenas tardes. A nombre del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos les damos la bienvenida a esta última sesión de ego sistémico. Y pues hoy nos toca hablar de del trabajo que se hace en grupos, en comunidades, en trabajos colectivos, en lugares donde laboramos, en escuelas o en espacios donde se da este tipo de problemáticas que requieren la intervención desde el ego sistémico. Creo que es muy importante cuando hacemos un trabajo colectivo, contar pues, con la aprobación o con la solicitud de un grupo determinado. Por ejemplo, si es en un trabajo, pues a lo mejor desde un sindicato o desde una academia o desde un grupo de estudiantes o un grupo de maestros. Si es en una oficina, pues que haya una situación que quieran resolver el colectivo, porque como las situaciones van a cambiar, entonces es muy complicado que asumir la responsabilidad de todos, ¿no? Del proceso. Nosotros hemos hecho varios trabajos muy interesantes a nivel colectivo. Por ejemplo, hemos hecho trabajos que tienen que ver, en algún momento hubo un asunto de unas chicas que fueron privadas de su libertad y no sabíamos nada de ellas y teníamos clase de ego sistémico la última sesión y entonces hicimos el trabajo con ellas y las tres las recuperamos. Lo que hicimos fue generar las condiciones para que fueran liberadas en salud, que no estuvieran lastimadas y que estuvieran bien y regresaran a su casa. Y gracias a Dios las tres regresaron a su casa. Las mamás están muy agradecidas porque supieron que hicimos esta técnica para liberarlas y las tres fueron liberadas. Bueno, no fueron liberadas, se liberaron de una situación muy, muy especial. Por cuestiones de seguridad, pues no lo vamos a comentar. En otra ocasión, un chico que tenía conflictos en el trabajo, también hicimos con él la práctica y pues resolvió de manera muy armónica la situación con el espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es tener, primero que nada, un conflicto a resolver, ¿sí? Em, no sé si alguien tenga algún conflicto o les gustaría que lo que improvisáramos alguno. ¿Alguien quiere comentar alguno? Yo pensé incluso en un asunto, por ejemplo, de las situaciones colectivas que de pronto se dan en los movimientos sociales y eso, pero como somos pocos, realmente no podríamos hacerlo. Entonces yo voy a tomar un ejemplo, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo y con ese ejemplo vamos a poder trabajar para que podamos ver esta situación. Yo voy a hacer un ejemplo, eh, le voy a pedir a Pedro que, que me apoye, ¿sí? Porque no tengo hoy a mi pasmarote, que es Dani, y le voy a pedir a Pedro, él no sabe que voy a trabajar, se los juro que no sabe, y entonces yo voy hacer el ejercicio para que ustedes lo vean, ¿sí? Em, vamos a, me voy a salir y le voy a pedir a Pedro, ¿me ayudas, Pedro? A hacer nada más a poner las campanas, por favor. Em, voy a trabajar una cuestión colectiva, entonces te voy a pedir que si por favor me apoyas
y eliges unas, podrían ser, em, em, mm, este, 20, ¿sí? Voy a poner ya está eligiendo, ¿sí? Le voy a poner tenemos aquí la mesita y voy a poner la cámara para que ustedes vean. Acuérdate nada más cuál vas poniendo. ¿Me puedes repetir cómo es? ¿Cuál es uno, dos, tres, por favor? Uno, dos, tres, cuatro, Cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13. No, 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 ya no puedes mover. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ujú. Gracias, Pedro. Bueno, entonces aquí ya tenemos el asunto, la distribución del asunto, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que hay un conflicto en un espacio universitario, ¿sí? En este espacio universitario hay de, hay tres grupos que son los que, este, eh, están en discordia o en conflicto. Hay otro grupo más que es un grupo que es el afectado y ya hay otro grupo más que son los que están en una situación de poder. Es decir, hay una situación que permite que ese conflicto se dé con un grupo, con un colegiado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la forma en la que quedaron los procesos, esta que sería el conflicto, ¿sí? Hay un conflicto de poder que está representado con esta campana, es una campana grande, ¿sí? Que no tiene badajo. Eso nos dice muchas cosas porque el conflicto, ¿sí? Que es el conflicto a partir de las relaciones de gobernanza, digámoslo así. El problema de gobernabilidad de un espacio académico. Ujú. Y luego, entonces tenemos que de estas 20 campanas, aquí vamos a tener a la gobernabilidad y esta otra, que es la que me representa a mí, porque como yo estoy haciendo este proceso, entonces esta representa a ego, ¿sí? Es un ejemplo que vamos a tomar. Y luego tenemos el asunto de la gobernabilidad. Aquí tenemos el principio el que representa, estos son los que representan la autoridad, ¿sí? Estos tres son los que representan la autoridad y después tenemos los que representan, esta es la que representa a uno de los conflictos, le vamos a poner conflicto Z, ¿sí? Este va a ser conflicto T y este va a ser conflicto K, Z, T y K, que son
los tres espacios que están en disputa. Ujú. Y luego de aquí, entonces, vienen los afectados. Todos los que están aquí son los afectados. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, o sea, lo que hizo Pedro fue elaborar, poner las campanas en este orden, luego en este orden y luego en este orden. Ajá. De tal manera que tenemos em, esa disposición de los objetos. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor, para antes de seguir avanzando, que podamos expresar comentarios o algo? Adelante, Lupita. Gracias, doctora. Una disculpa por entrar un poco tarde. Entonces, sí me perdí No te el preocupes, íbamos momento. empezando. Ujú. Gracias. ¿No querías comentar algo, Lupita? No, nada más la disculpa. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo sobre la lógica? O sea, la lógica es la misma que usamos en el ego sistémico. Tengo un conflicto colectivo, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto colectivo? La falta de gobernabilidad, ¿sí? No hay gobernabilidad y se representa con esta campana. Es una campana grande de cerámica que no tiene badajo, ¿sí? Entonces, es una campana que obviamente es muy grande, pero se puede destruir fácilmente porque es un asunto de gobernabilidad. Aquí lo que podemos ver, ¿sí? En un sentido muy, muy fuerte, es esta campana. No sé si ustedes pueden hacer su pantalla grande para que no vean el cuadrito chiquito y puedan ver el, el problema. Aquí tenemos en el asunto de gobernabilidad, tenemos a los representantes de la gobernancia, que sería estos tres, ¿no? Que sería el principal y los dos subalternos directos. Y luego tenemos un conflicto que es Z, el otro que es T, que es este grande, y el pequeño, que es K. ¿Sí? Y después de eso vienen todos los que son afectados, ¿sí? Pero si se dan cuenta, bueno, en realidad todos son afectados, porque cuando hay un problema de gobernabilidad, ese problema de gobernabilidad produce que en todas las áreas haya conflictos, ¿sí? Y al no haber gobernanza, entonces los grupos se oponen, se conflictúan, se lastiman, los afectados son afectados por todos los distintos niveles, por los que tienen la autoridad y por los que tienen la operatividad, y entonces los afectados son los mismos, ¿sí? ¿Sí entienden, sí entendemos todos qué es un conflicto de gobernabilidad? ¿Poder? ¿Sí? ¿De ¿Poder? dividir? Sí, cuando exactamente, a ver, Lupita, ¿por qué dices eso? Bueno, pues porque ¿Eh? lo he vivido. Ajá, pero no, pero precisamente aquí el punto es que el poder está ausente, está vacío, hay ausencia de poder, ¿sí? Porque a lo mejor puede haber autoritarismo o puede haber un grupo que sea muy, este, em, radical, lo que tú quieras, pero cuando no hay autoridad, cuando hay vacío de poder, entonces todos contra todos, porque nadie pone el orden. Ajá, entonces por eso decidí llamarle a este asunto conflicto de gobernabilidad. Ujú. Ok. Hay un vacío de gobernanza. Ujú. Entonces, ¿no tienen dudas? ¿Nadie tiene dudas? Si quieren, abran su micrófono a la hora que sea en el momento. Muy buenas Hola, tardes. Muy hola, buenas Nuncuy, tardes, adelante. doctora. Un abracito a la distancia. Le Un mando muchas abracito, Nuncuy. bendiciones, igualmente junto con el doctor. Una pregunta.
preguntita. Dice, cuando tienen las campanas, el conflicto de gobernabilidad, ¿cómo es? ¿Tienen sus rasguitos o cómo? No le entendí bien. Ajá. Acuérdate que hoy nos toca ver la sanación de colectivos, ¿sí? De comunidades, de familias en el sentido ampliado, cuando ya siempre hemos visto que la madre, el padre, el hijo, los hermanos, pero cuando hablamos ya de colectivos más grandes, donde ya entran las cuñadas, los tíos, los sobrinos, o cuando hablamos de espacios laborales, o cuando hablamos de escuelas, o cuando hablamos de comunidades, de proyectos, de asociaciones civiles, todo lo que implica un colectivo mayor, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo agarré de manera arbitraria, de manera accidental, para ponerles a ustedes un ejemplo, ¿sí? Es un conflicto que conozco muy bien y que este, no me, no me, no es algo así tan importante, digamos, pero me parece que es un buen ejemplo para poderles decir qué sucede. Les voy a dar contexto. Es en un espacio donde hay una licenciatura que se oferta en varios planteles, ¿sí? De una universidad. Y entonces esa licenciatura pierde de repente, hay un vacío de poder y de pronto en cada plantel se hacen cosas completamente distintas. Y como no hay quien ponga orden, el espacio de la dirección o de la rectoría está vacío, entonces todo mundo hace cosas distintas, como si fueran carreras diferentes y como si fueran instituciones diferentes. Y entonces empieza a haber conflicto. Y ese conflicto determina eh, afectados, que en este caso los afectados son estudiantes, no un estudiante, sino muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen están fracturados como institución, ¿sí? Están fracturados, entonces unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra, unos tienen ciertos requerimientos, otros tienen otros requerimientos, etcétera. Y entonces, em, el equipo, esa ausencia de poder, ¿sí? Se presta porque hay personas que no tienen ni el conocimiento, ni el perfil, ni siquiera saben cómo se organiza una universidad, una escuela. Ujú. Y entonces no ven el problema. ¿Por qué no ven el problema? Pues porque no conocen las condiciones en las que se deben de dar las cosas. Aquí me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Cómo se debería de organizar? Aquí ya vimos que, que hay un problema, ¿sí? Lo veíamos con Moni hace ratito, ¿sí? Decíamos, ¿qué pasa cuando el ego sistémico queda organizado en filas? ¿Sí? Que aquí tenemos el espacio vital, la mesa. El centro, que es el presente, está vacío, ¿sí? El pasado está vacío, el presente está vacío y el futuro está vacío, ¿sí? Estamos en el este, en el rumbo del sol, que es el rumbo donde nacen los proyectos. Entonces, lo que nos da a entender esta organización es que la universidad donde se da este conflicto no alcanza todavía la madurez que requiere un proyecto de esta envergadura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a leer? ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Quién quiere ayudarme a leer? ¿Quién quiere empezar? Un comentario. O Se yo les... tomaría, se tomaría Adelante. primero la situación. ¿Cómo? ¿Tomarías primero la situación? Bueno, eso sería para resolver, pero ahorita ¿cómo vamos a leer? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí tenemos todos los afectados, miren, quedaron en hilerita. Aquí están los afectados
Y todos los involucrados están en esta línea, ¿sí? Y aquí hay una cosa bien interesante, porque hay tres participantes en conflicto, que es ¿sí? Que son los operativos, este que dijimos es Z, este es T y este que es K. Estos tres son los operativos que están en conflicto. Ujú. Estas son las estructuras de poder que están aquí, luego están los que están en conflicto y luego están los afectados. Pero al estar todos juntos de esta manera, ¿cómo podríamos leer? Aquí hay dos eventos importantes, ¿sí? Es decir, aquí está ego, que es el que está resolviendo este asunto, este conflicto comunitario, y aquí está la representación de T, que es el asunto que es a la unidad de conflicto donde pertenece ego. Ego pertenece a esta comunidad de conflicto, ¿sí? Y la comunidad cercana a la que pertenece la comunidad operativa es esta, que además es un corazoncito que está muy bonito. Ujú. Y luego aquí tenemos la falta de gobernabilidad, ¿sí? Aquí está la falta de gobernabilidad y luego tenemos aquí fíjense bien, lo voy a poner, aquí tenemos la gobernabilidad y aquí tenemos la falta de gobernabilidad, ¿sí? No, les juro que no es coincidencia que sean muy parecidas. Esta es la ausencia de poder y este es el poder que no se ejerce. Ajá. O sea, ese es el mayor conflicto que hay, es el que genera este operativo. Y conste que yo no le dije nada a Pedro de cuál era el tema, ni siquiera sabe de qué estoy hablando, ¿sí? Y el mayor conflicto es esta. Esta es la persona, esta representa la persona que genera mayor conflicto, es la persona que genera el conflicto en todo el proceso comunitario. Ujú. Aquí está este otro, ¿sí? Que es una campanita también de cerámica, muy fácil de romper. Y por otro lado está este, que es otro de los que gobierna, ¿sí? Con pretensiones, se habla también de que anda queriendo darle golpe de estado al rector, pero miren, o sea, se siente muy grande, pero en realidad no lo es, ¿sí? Entonces, no sé si se dan cuenta que bien, esto que está aquí, pues esta representa a los estudiantes. Miren, qué bonita la representación de los estudiantes. Aquí hay unos, ¿sí? Que son parte de estudiantes que están como en conflicto. Algunos están muy fuertes, ¿sí? Otros están muy bonitos, y todo. Otros están muy pequeños, ajá, pero es lo que tenemos aquí. Entonces, eh, ayúdenme a leer. ¿Qué leerían José, ustedes? Sí, adelante. entonces ahí, por ejemplo, como están así en línea, pues no hay justo lo que dices, no hay una autoridad, como que todos ahí están iguales, no hay como alguien que dirija. Así es, Y bueno, efectivamente. la campana muy grande, que es uno de los problemas, o bueno, no sé si así lo entendí bien, pues es como quizá el mayor que pudiera estar haciendo como más ruido. Y bueno, pues no hay quien te dirija. Bueno, eso es lo que hasta ahorita estoy entendiendo. Ay, no sé si me escuché, José. Perdón, se me cerró el micrófono. ¿Tú sí me escuchaste? Sí, tú te escuchaste perfectamente bien. Ah, no, yo no escuché. ¿No escuchaste? Yo te escuché bien, perfecto.
¿Sí, Moni? Sí, nada más yo no te escuché lo que dijiste, José. Es que, perdón, lo que pasa es que tenía apagado el micrófono. Sí, precisamente lo que comentábamos es que el asunto de la gobernabilidad, ¿sí? Es un asunto que permite que la representación que tiene este sujeto, este individuo, sea tan pesado y sea tan intenso. ¿Por qué? Pues porque imagínense, e- este es, este es el conflicto y esta es la solución. Entonces, el conflicto es más grande que la solución. Este es el conflicto frente a todos los que son autoridades, que estas son las tres autoridades, pero ni juntos terminan con pueden con ese conflicto, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, frente a este conflicto, digamos que los que son pares son estos, ¿sí? Estos son los que son pares. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la estructura, y perdón, este no es, ¿de dónde lo agarré? De aquí. Aquí está. La estructura más importante, ¿sí? De todos estos es esta, ¿sí? ¿Por qué es esta? Porque es la estructura que establece la jerarquía institucional. Ujú. Por supuesto que no tiene jerarquía institucional, solamente como paracaidista llegó y empezó a hacer un movimiento, pero pues ahí tal vez en el conflicto esta falta de gobernabilidad sea, este, sea consciente o sea también parte del mismo plan, ¿no? Como no queriendo ver el problema o a lo mejor, de alguna manera, son parte del mismo tema, es decir, que no esté solo, que no esté actuando solo y que haya aparentemente un acuerdo, ¿no? Que estén coludidos para que no meten las manos, el otro genera conflicto, no meten las manos y hacen como que no pasa nada, ¿no? Que eso es lo que está sucediendo. Hacen como que no pasa nada, pero se genera una dinámica y la afectación es para los estudiantes. Es decir, ¿por qué los estudiantes se afectan? Bueno, se afectan porque imagínense que están estudiando para cirujanos y entonces unos sí tienen quirófano y para operar y otros no. Entonces, los que no tienen quirófano para operar, igual van a salir con un título, pero sin saber operar, con un título de cirujanos. Entonces, los afectados son los estudiantes porque, aunque en esta estructura de poder hay una omisión del conflicto, el asunto es que los grupos de estudiantes, ellos terminan una carrera, pero la formación que tienen es diferenciada. En algunos planteles no hay profesores que tengan el poder, por ejemplo, este que está aquí, tiene estudiantes que no han terminado la carrera y que no tienen las condiciones para dar ciertas materias o los pone, por ejemplo, a dar enseñanza de la lengua purépecha y no son personas que sepan hablar purépecha, ¿sí? O los pone a dar, por ejemplo, materias de investigación y nunca han hecho una investigación, etcétera, por ese estilo, ¿no? Pero genera estos acuerdos. Este personaje no tiene ninguna valoración institucional porque no tiene una plaza, es un profesor invitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así como está, así exactamente así está el conflicto. El conflicto es como todos somos hermanos, todos, el rector y el conflicto es el mismo, el que opera los proyectos y el estudiante son los mismos, los que operan los planteles son los mismos y no hay diferencia de jerarquía, ¿sí? Les voy a poner
un ejemplo, a ver si me acuerdo luego cómo están, ¿no? Este, aquí, aquí estaría ego y aquí estarían los tres personajes que son la autoridad. Ajá. En este sentido, estaría ego y estaría la representación de ego y estaría el- la representación, estos serían como las estructuras este, de poder. Primero estarían los directivos, ¿sí? Luego los operativos y después todos estos que están aquí, que serían los estudiantes, ellos estarían aquí como en el sentido ocupando el campo, el futuro, digamos, ¿no? Aquí tenemos el presente. En el pasado, pues no vamos a poner nada, no porque no haya, sino porque no es tema de este asunto. Y luego tendríamos, todos ellos ocuparían este lugar de el futuro de la universidad. Nada más que no me atrevo a moverlos ahorita porque todavía no resolvemos. ¿Qué se les ocurre que tendríamos que hacer primero para resolver? A mí me gusta mucho cómo se representa ego y su operativo, que son estos. ¿Por qué? Porque son campanitas que son ligeras y que no pesan, ¿sí? Pero vean lo que hace esta campana, todo lo que les pesa a estos operativos, ¿sí? O sea, es una cuestión, miren, ¿quién se cayó? Ujú. Aquí vamos a tener así. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Opinen, por favor. Adelante, Maribel. No sé dónde he escuchado eso. Este, sería como especificar la rectoría, o sea, ir haciendo como que jerarquía. No te escuchas, José. Discúlpenme, tenía apagada la... Bueno, ¿qué les parece si le voy a quitar esa, ese... Ah, no, aquí está. Mire, vamos a armonizar con ego y con lo operativo, ¿sí? Y vamos a poner así, vamos a poner a la rectoría, ¿sí? Y la vamos a poner aquí, y luego vamos a poner las dos direcciones y las vamos a poner aquí, así. ¿Les parece? Y entonces aquí ya tenemos una cuestión más armónica con ego, ¿sí? Y con la parte operativa de ego, ya tenemos, aquí ya hay un poco más de armonía, ¿sí? Voy a mover, voy a mover a ego. Déjenme ver si encuentro otra campanita. Aquí está, ¿sí? Voy a mover a ego, miren. Voy a quitarle esta y le voy a poner esta. Tengo que fijarme que, miren, aquí ya hay una armonía, ¿sí? Ego ya está en armonía, es más chica que su academia, ujú, que su plantel, y está con los personajes que son autoridad en su espacio. Y luego, pero seguimos con estos,
con estos dos que son los que generan el conflicto. Ujú. Entonces voy a buscar, aquí tengo uno, déjenme ver si encuentro otra que tenga, que sea de este mismo tipo, para que se pueda mover. Ujú. Entonces, como no tengo otra, igual que me genere para poner los espacios, ujú, entonces voy a tomar la decisión de poner estos dos, que son los que también producen el conflicto de gobernabilidad, y entonces voy a poner este y voy a quitar a este, ¿sí? Lo voy a quitar y entonces coloco este que está aquí y coloco este que está aquí. Ujú, ¿sí? Este lo voy a quitar y aquí ya tenemos a ego. Acuérdense que ego no puede ser nunca más pequeño del sistema, tiene que tener un espacio de poder. Entonces aquí está el espacio y la academia, y estos en realidad son subordinados de esta academia. Entonces aquí le otorgo el lugar operativo que le corresponde, ¿sí? A la academia, ¿sí? Y el lugar operativo que le corresponde a estos planteles que no son propiamente, eh, que no son propiamente el espacio en el que se movería. Si ven la diferencia, este es el sistema que cambiamos. Ujú. Y este es el sistema armónico. Si ven la diferencia, ¿por qué los pusimos aquí? Bueno, los pusimos aquí porque le vamos a otorgar el lugar que le corresponde a la rectoría, ¿sí? A la dirección. Esta está muy, muy grande. Déjenme ver si esta otra es. Aquí está. Vamos a poner 4 porque en realidad son 4, ¿sí? Son, este, son 4 las, eh, las direcciones, que es la administrativa, la académica y la de planeación. Ujú. Y luego tenemos el operativo, que es la academia. Solo hay una academia. No había 3 como aquí, que estaban esta y esta, ¿no? Solo hay una, ¿sí? Y entonces, ¿por qué había un problema de gobernabilidad? Porque aparentemente había 3, ¿sí? Cuando solamente es una licenciatura. Y entonces aquí se vuelve el proceso de gobernabilidad, en el sentido de que esta academia tiene jefes, ¿sí? Y también tiene subalternos. Ujú. Y no en el sentido de que todos son iguales nada más porque soy más conflictivo, entonces yo ocupo el lugar incluso junto al rector, ¿no? Junto a la no gobernabilidad, porque miren, el asunto, aquí está, aquí está, la no gobernabilidad y el que quiere apropiarse del proceso de gobernabilidad, que es este señor que es un profesor de asignatura. Ujú. Entonces, al quitar a este señor, ¿sí? Lo quitamos, el proceso de no gobernabilidad se desactiva, no tiene razón, no hay nadie a su alrededor. Ujú. Y en el proceso colocamos a ego junto a su academia, ¿sí? Porque este es el proceso de ego, es el lugar que le corresponde. Ujú. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con los que eran afectados? Ya no son afectados porque la no gobernabilidad se quedó sola, ¿sí?
Ya no hay autoridades ni hay operativos entre los estudiantes. Ya solo hay estudiantes, unos que se creen más que otros. Entonces, regreso a mi canasta y en mi canasta lo que voy a hacer es que voy a recuperar estas chiquititas, ¿sí? Estas que son las que van a representar a los que en algún momento eran afectados y que ahora les vamos a poner el, este, el número, la condición de estudiantes sin distinción de lugar nada más. Vamos a poner estudiantes, ¿sí? De lengua y cultura. Aquí vamos a poner estos, que son los que corresponden a estos, que son los que corresponden a este subalterno. Ujú. Y ahora vamos a colocar los otros, que son los que corresponden a, a T, ¿no? Acá, ¿sí? Los vamos a colocar en este proceso, aquí. Ujú. Y entonces aquí ya tenemos em, en este proceso. Ujú. Vamos a poner más, porque como aquí tenemos algunos estudiantes en línea, pues entonces tenemos más. Y como vienen los nuevos de nuevo ingreso, entonces vienen más. Bueno, es un conflicto posiblemente muy sencillo, pero me permití tomarlo para que pudiéramos em, para que pudiéramos, acá son como 40, como 60 estudiantes, pero los vamos a representar así. Ujú. ¿Tienen dudas? ¿Alguien quiere comentar algo? Nada, me salió muy bien. Entonces, esos pues, sí son, realmente atrás son los alumnos. Digamos, como que cada alumno está en un grupo o en Sí, una licenciatura. lo que pasa es que en este espacio hay un asunto de un problema en qué afectó la no gobernabilidad. ¿Sí? Aquí ya está la estructura. Ujú. Déjenme, voy a mover todo esto y voy a mover esto, ¿sí? Para explicarles y para que ya se empiece a vibrar el asunto y luego ya les comentaré qué sucedió. Lo que sucede es que en en el proceso, ¿sí? Em, Al no haber gobernabilidad, entonces imagínense que los profesores toman decisiones que no les corresponde tomar y entonces mm, ponen profesores que tienen
un manejo del idioma, pero que no son profesionistas de la lengua, y entonces entra un grupo de 56 en el plantel Z, entra un grupo de 56 y poco a poco se van dando de baja hasta que quedan 5, por eso dejé aquí los 5, ¿no? Y entonces, pero además implica un gasto económico para la universidad como si fuera grupos muy grandes, porque son 5, pero son este, muchos maestros. En el otro plantel, en donde estaba la campanota grandota, ahí hacen lo mismo, meten mucha gente a formación, pero no tienen los perfiles, entonces la gente entra pero se sale y eso es un problema muy grave para las universidades porque eso es lo que les quita presupuesto. Y en el caso del asunto que convocó, que era el asunto de ego, ¿sí? De ego se da cuenta, o sea, yo que soy la que estoy haciendo este ejemplo, me doy cuenta que el problema es un problema de gobernabilidad, porque el rector, como no es académico, no entiende por qué la gente entra y se va. Y entonces el problema es que el tipo que es una campanota grandota ofrece las plazas como si fueran tortillas, ¿no? Entonces a todo mundo le anda dando plazas, la gente no concursa a sus plazas, no tienen el perfil, no saben de qué se trata la materia, entonces los ponen a hacer otra cosa. Y por ejemplo, en el caso de Ego, donde está Pedro, estoy yo, estoy la maestra Elizabeth, estamos un grupo de personas que somos lingüistas todos y antropólogos, entonces pues tenemos una calidad educativa, pero en los demás centros no. Entonces, ¿cuál es el problema de gobernabilidad? Que los estudiantes no tienen la misma formación. ¿Sí? Mientras tenemos estudiantes que van a campo, que aprenden lenguas, que hacen lecturas, en otros lugares nada más tienen súbditos o estudiantes, los estudiantes se dan cuenta y se salen, ¿sí? Se dan de baja y se van. Entonces, eh, el rector y su equipo, excepto por el director académico, no tienen idea de lo que está pasando. Y el director académico no tiene interés. Entonces, eso genera que ese problema de gobernabilidad, ¿sí? Repercuta directamente en los estudiantes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos autoridades, ¿sí? Ya puse aquí las autoridades, bien bonitas, armónicas, todas tienen cosito. Necesitamos que estas autoridades permitan que la academia solo es una, lengua y cultura, no son más, solo es lengua y cultura. Entonces tienen que permitir a que la academia tome las decisiones en beneficio de todos los estudiantes y que los que son responsables de estos grupitos, entonces pues tengan el nivel jerárquico que les corresponde. Y en todo caso, creo que si me permiten, ¿cómo ven ustedes? ¿Harían algún cambio? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron el proceso? ¿Quieren comentar algo, juzgar algo? Adelante, Moni. Pues a mí sí me gusta cómo se ve, se ve diferente, ya ves que yo sé que hay armonía, sobre todo que cada quien ocupa su lugar. Ujú. ¿No harías ningún cambio ya? Pues más bien no sé donde hay muchas campanitas, pues ahí siento que está como muy mucha gente o no sé si lo movería. Ujú. Bueno, yo aquí lo que haría sería quitar estos subalternos que no son necesarios, que son los que generan ruido. Y lo que haría es poner a todos los estudiantes juntos, sin Ya. importar de dónde son, sino que tienen el mismo proceso de identidad. Son estudiantes de la misma licenciatura y no, si los dejo en grupitos, sería tanto como aceptar que eso que hicieron, está bien.
Entonces, aunque hagas pequeño al subalterno, pero vas a seguir en contacto con la comunidad estudiantil y es el que generan pues estos problemas de, de, eh, de validez, por decirlo así, de decir, somos un colectivo, no somos acá, no somos los de acá, los de allá, somos un colectivo y nos regimos por la misma licenciatura y por en la misma estructura. Porque si los dejo como estaban, acá y acá, aunque sean chiquitos, no están dentro de la estructura de gobernabilidad. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es que están dentro de la estructura de gobernabilidad. Y entonces sacamos dos estudiantes que estaban fuera del lugar y, y los que estaban representados, de manera que aquí se puede dar la gobernabilidad a partir de los docentes. ¿Dónde están los docentes? Este, esos son parte de lo que aquí en lo que es la academia, ¿sí? Es lo que es, digamos, el conjunto de docentes. Y aquí tendríamos ya resuelto. Eh, si gustan, hacemos una recapitulación, ¿sí? Cuando Pedro hace la selección, la coloca en el y el presente, el pasado y el futuro, ¿sí? De Ego y su asunto está como si no existiera, como si fuera un proyecto o una propuesta, como si fuera algo que apenas va a surgir, no como algo que es una realidad. Le damos el lugar que le corresponde. Lo primero que hacemos es que este, colocamos a las autoridades en su forma correcta, ¿sí? Colocamos a la academia, había la representación de 3 academias cuando en realidad solo es una, ¿sí? Era lo que platicábamos en la contextualización. Entonces le damos su lugar a la Academia de Lengua y Cultura, le damos el lugar a Ego, que es parte de esta Academia de Lengua y Cultura, y le damos el lugar a los estudiantes. José, ¿no estás con batería baja? Y ¿No estás tal vez con batería baja? perdón, no entendí. A ver, Te preguntaba si no estás con ¿Así te batería baja, congeló? José. ¿Así me oyen mejor o no? ¿Me oyen mejor o no? Sí, sí te escuchamos, solo que hace un momento se congeló la Ah, pantalla. sí, es por la red que a esta hora empieza a dar latita. Ajá. Entonces, esa es la cosa, ¿no? El darle a cada quien el lugar que le corresponde, es decir, la no gobernabilidad, al mover al presente, a la autoridad, la no gobernabilidad perdió sentido. Al quitar las campanotas y las cosas operativas, la no gobernabilidad ya no tenía sentido porque aparecían en hilera, ¿sí? Aparecía la no gobernabilidad, el ego, la academia, el rector, el director de planeación, los que se sienten jefes y los estudiantes. Y entonces, al no tener esa posición, ¿sí? Entonces la no gobernabilidad pierde sentido y desaparece. Los estudiantes toman su lugar, el que les corresponde, ¿sí? No de más, ni grandes estudiantes, ni pocos estudiantes, ni nada, en el área donde están. Y yo les juro que no crean que esto lo tenía resuelto, ¿eh? Ahorita puse el ejemplo y vamos a ver qué sale. Pero conforme fui haciendo el proceso, me fui dando cuenta de cómo resolver, dónde tenía que estar el asunto. Entonces, no sé
nunca debemos perder el tema. El tema no era la campanota grandota, ¿sí? O sea, no era el maestro que se cree patrón, no. El problema era la falta de gobernabilidad. Ese es el problema, porque cualquiera se puede sentir patrón, pero el que es tu jefe te dice, te aplacas porque te aplacas. Pero al no haber gobernabilidad, pues entonces no se respetan los lugares ni la jerarquía. Entonces ahorita lo que tenemos ya es que al ocupar todos el lugar que les corresponde, ¿sí? Las autoridades el lugar como autoridades, la academia el lugar como academia, y los otros que no tienen sentido porque solo hay una academia, solo hay una licenciatura, y no tiene que funcionar como si fueran 3 licenciaturas distintas. Y eso lo acabo de resolver porque no lo tenía resuelto. Y quería compartirles, es algo muy sencillo, pero me gustó porque lo podíamos tomar como ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda más o algo? Si no, para pasar a otro tema. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien ahí? Adelante, José Tiwi, ya se prendió tu micrófono. ¿Nada? Bueno, ahora me gustaría que me dijeran algún tipo de problema de orden social que les preocupe. No social, sino colectivo, que les preocupe. Por ahí Hugo y Natalie quieren comentar algo. ¿Algún tipo de tema que les ocupe, que sea de orden colectivo? No sé si, a ver. Voy a apagar mi cámara porque tengo baja la señal, ¿sí? Pero tú deja la tuya prendida. Adelante, Natalie. ¿Sí se oye? Sí, perfectamente se oye. Ya, yo oigo bajito, pero bueno, no importa. Ahorita, a ver. De orden, a ver, colectivo. A ver, lo que pasa en nuestra pequeña comunidad SER. ¿Cómo unas personas, a ver, para nosotros un colectivo, para unos un colectivo es, o una comunidad es lograr que entre todos al unísono podamos hacer cosas juntos y ser comunidad, cuidarnos unos a otros, que lo hacemos bastante, pero el sentido de la minga, de lo que en México es tequio, ¿no es cierto? Es muy difícil de ser Así es. comprendido. O faena, Entonces, por ejemplo, tequio o faena. ya, Se le llama tequio acá, o faena. ya, y aquí le decimos minga. Entonces, hay familias en su vorágine de trabajo, pero no, no logramos empatar, ¿no es cierto?, en mingas, en conjuntas, hay formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, no avanza como podríamos avanzar. Por más pocos que seamos, podríamos avanzar mucho más. Entonces, bueno, ya, ese podría ser un ejemplo, ya por dar un ejemplo, a ver si se puede trabajar Pero ese tema como colectivo. dame un tema específico, ¿sí? Dame un tema específico que me pudiera llevar al conflicto. Creo que, a ver, es que no tengo claro cuál es el conflicto, porque por un lado podría ser la personalidad dominante de unas personas, o la falta de norte, o la falta de comprensión de lo que es ser comunidad.
estoy confundida cuál es el conflicto, porque Ese es el conflicto. De hecho, no lo vas a creer, pero fue en lo que pensé. Fue exactamente en lo que pensé, pero preferí preguntarte a ti en específico qué era lo que te generaba conflicto. Sigue hablando, por favor, sigue hablando. ya. Sí, pero bueno, a ver, ¿cómo lo dirías tú si es que lo tienes ahí claro? Porque yo lo tengo un poco claro. No, no, así como lo estás diciendo está muy claro. Ya, Exactamente, eso es lo que, el conflicto es eso, podríamos decir, el problema, digamos, en todo, en un espacio, en los espacios colectivos, un problema recurrente es el poder, ¿sí? Ya sea por falta de poder, o ya sea por abuso de poder, o ya sea por competencia en el ejercicio del poder. Ajá. Entonces, así como lo estás explicando, está bien, porque de lo que tú de lo que tú estás diciendo es como se va a conformar la resolución del ego. Ujú. Entonces, yo ya estoy configurándome, tú nada más sigue hablando, ya, sigue describiendo. Ujú. ya. Ya, yo estoy, me quedé sin, le dejé sin video porque no, tengo que estar con el audio pegado en la oreja porque mis audífonos se quedaron sin batería porque son inalámbricos. Bueno, Sí, está bien, yo em, estoy igual. Sí, adelante. ya, ya, qué pena. Bueno, entonces, bueno, es como, a ver, entonces el conflicto es, somos dos familias hermanas con mucha afinidad, ¿no es cierto? Pero en donde hay, em, a ver, ese dominio, ¿no es cierto? O ese dominio de personalidades fuertes, pero en donde no se logra confluir en una dinámica común, que para mí eso nos daría más comunidad, ¿no es cierto? A pesar de las afinidades, ¿no? En todo lo que hacemos de permacultura, bioconstrucción, educación sin escuela, em, salud natural, todo lo que, bueno, el trabajo con las comunidades, la defensa territorial, tantas cosas, ¿no? Que somos tan afines, soñamos en un mundo mejor para todos, todo, o sea, hay una afinidad, hay un norte, digamos. Tal vez no hay un norte, pero hay mucha afinidad. Pero sí, unas familias somos como más comunitarias, queremos ser comunidad y tal vez pienso que la otra familia no, son más, son muy dadores, muy abiertos a recibir gente, pero tal vez de un inicio no, ellos no se sentían muy comunidad, digamos, no, como que no es su forma de ser, son más gregarios, digamos, o estoy diciendo mal, menos gregarios. ¿Qué es gregario? Gregario es juntarse, ¿no es cierto? Son más Eh, ermitaños. sí, más, Ese podría que no ser se el otro juntan. conflicto. Ujú. Que no se juntan. Ujú. Ajá. Para hacer una minga, o sea, para hacer algo, están en la vorágine de la defensa territorial, entonces están en lo suyo y no hay lo importante que es juntarnos a hacer algo. Eh, Muy y bien. hay el dominio de una forma de hacer de alguien y hay el intentar hacer de una forma comunitaria de este otro grupo, ¿no es cierto? De esta otra familia, que es, digamos, mi familia, ya, Ok, nuclear, mira, ya, si algo ese así. caso fuera mío, lo primero que haría a nivel comunitario sería sacar la numerología de todos, ¿sí? Es decir, en los perfiles numerológicos vamos a encontrar que si tenemos un 4, el 4 es el que tiene que poner las fuerzas para conseguir los recursos. Si tenemos un 5, el 5 es la comunicación, es el que se encargaría de convocar, de dar los avisos, de manejar el chat, es el líder, pero es el líder operativo,
¿sí? No es el líder que dirige el grupo, sino es el líder operativo, es el que dice, tenemos reunión tal día, vamos a hacer minga en tal lado, tal cosa, nos vamos a reunir para generar los acuerdos de tal actividad. Si tenemos un 6, el 6 es el pensante, es el que implica el punto de vista en donde hay que poner atención. Y si tenemos un 7, el 7 es el que equilibra, es el que dirige, es el que toma los acuerdos, aunque a veces el 7 no necesariamente hable, ¿sí? Es el que toma los acuerdos y es el que toma las decisiones y decide por dónde va el asunto. En una comunidad, lo más importante es reconocernos todos en nuestras propias cualidades y capacidades. No puede haber más de un 7, por ejemplo. No puede haber dos que sean del mismo, porque entonces se generan las contradicciones. Es decir, el 7 no es que sea el jefe, sino es el que toma los acuerdos, ¿sí? El 4 es el que gestiona los recursos, el 5 es el que convoca, si hay un 11 es el que imagina Ya, distintas ajá. posibilidades. Si hay un 9, pues el 9 se equilibra. Si hay un 8 es el que fortalece la abundancia, es el que fortalece los recursos, es el que ingenia como a lo mejor dice el 8, hay que vender todo lo que no necesitemos en nuestra casa, vamos a hacer un encuentro de un trueque, ¿sí? Y en ese trueque, pues vamos a cambiar lo que tenemos por herramientas, o por ladrillos, o por arena, o por todo lo que sirva para la bioconstrucción, ¿sí? De manera que se pueda establecer una jerarquía de manera natural a partir de los perfiles, donde cada quien es consciente del lugar que ocupa. Por ejemplo, ¿tú te sabes los números de la numerología de tu familia? ¿Sabes qué número eres tú? O sea, no sé la numerología de cada uno, o sea, sé que las fechas de cada uno de nacimiento, obviamente, Ajá. Entonces, pero no he hecho la numerología. pero a ti no te dije, porque le dije Hugo es 5, por ejemplo. O sea, él debería de ocuparse de convocar. Ujú. ¿Tú cuándo naciste? El 21 de septiembre del 66. Tú eres 7, por ejemplo. ¿Sí? Sí, yo Tú soy eres 7. 7, ajá, y él es 5. ¿Quién más sabes? Tania es del 28 de enero del 70 y... A ver, no, espérate, 71. Porque ahí el conflicto es bastante con ese Ajá, rol intenso, ¿no? ajá, ella es 28 de 11. enero del 71. Ajá, ella es 11 y es lógico que tenga ese tipo de conflictos porque en un sentido mágico es 11 y en otro sentido es 2, que el 2 es una numerología de conflicto porque es el número que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y casi siempre son relaciones de conflicto. Pero si es un número despierto, entonces es el que se plantea las posibilidades, lo que es posible. Ujú. ¿Y cuál otro? ¿Qué otro número? ¿Qué otra persona? Julián, el 4 de julio. Ajá. eh, no, perdón, 5 de julio del 71. 8, ¿sí? 9, 9 y 7, 16 y 5, 21 es 3. Él es 3 y tendría que
enfocarse mucho a, a generar recursos, ¿sí? Porque tiene un regalo divino que está en 8 y el 8 es alguien que debería de tener facilidad para generar recursos para la comunidad. Entonces, pero, y además es un... no hay conflicto ahí, fíjate que es una comunidad bien organizada. El problema sería que tú quisieras hacer, convocar o que Tania quisiera tomar decisiones, etcétera. El asunto es que está muy claro, la convocatoria para el trabajo, el que va al frente de todo eso es Hugo. En el caso tuyo, tú eres la que tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones no son arbitrarias, no es lo que tú quieras, sino es que tú tienes que tener la capacidad de recoger las apreciaciones del grupo. Es decir, la que tiene que proponer siempre es Tania, la que decide eres tú, el que comunica es Qué Hugo y el que difícil. genera los recursos es Julián. Si lograran operar así, estaría muy bien, porque cuando convoques tú o convoque Tania o convoque Julián no va a funcionar, porque el estado común de la convocatoria, el estado natural de fluidez, tendría que darse a partir de Hugo. Y yo me atrevería a que para hacer este ego sistémico, en el caso de ustedes, fuera a través de la numerología. Es decir, elegiría ahí es muy fácil. Yo tengo mis cartas bien pechochas que mandé a hacer, pero tú las haces con papelitos y pones el número de Julián, de Tania, el tuyo y el de Hugo, ¿sí? Ajá. Y los barajeas sin verlos. Y luego dices, bueno, este es Julián, este es Hugo, este es Tania, esta soy yo, sin ver los números. Después volteas los números y te vas a dar cuenta qué es lo que está mal. A lo mejor en el proceso, lo que te vas a dar cuenta es que a lo mejor tú estás en el lugar, a ti te representa un 7, que es el que te representa, ¿sí? Pero a lo mejor a Julián lo representa el 5 y ya Hugo lo representa el 11 y ya Tania la representa el 8, ¿sí? Y entonces ahí lo único que tienes que hacer para resolver el conflicto es asignarle a cada uno el número que le corresponde y el lugar que le corresponde. Es una estructura circular. Ahí lo resolveríamos con una estructura circular, porque no es más importante el que consigue los recursos. No es importante el que comunica, ni el que decide, ni el que propone. Lo que es importante es que todos ocupen el lugar que les corresponde. ¿Y cuál es el lugar que les corresponde? Es que imagínate un cuerpo humano, ¿sí? El 4 es el corazón, ¿sí? El 4 es el corazón, ¿sí? Y el 5 es la garganta, el 6 es la frente, el 7 es la cabeza, la coronilla, y el 11 está más arriba, está por aquí así. Es el que crea, es el que inventa, es el que propone, es el que dice, ay, pues es que, ¿qué creen? Vamos a hacer una minga que sea sobre el reciclaje, pero no vamos a hacer de recoger basura, sino lo que vamos a hacer es que vamos a proponer una actividad de reciclaje, pero con lo que necesitamos. Vamos a hacer un muro de puras botellas de vidrio, ¿sí? Y entonces la actividad que propongo, dice Tania, es que hagamos una reunión donde todo mundo regale botellas, ¿sí? Y a cambio de regalarles botellas, pues no sé, les vamos a dar algo que produzcan ustedes allí en la Ecoaldea, algo que tengan, no sé, calabazas, lo que tengan chiles, lo que tengan al tanto, ¿no? A lo que tengan a la mano y decir, bueno, te voy a regalar un puñito de chiles por una botella de vidrio, por las botellas de vidrio que quieras regalar.
Y luego, a la misma Pero ahí no gente está decirle, proponiendo y decidiendo. ¿No está no, proponiendo no, y decidiendo también? no, porque la que tiene que decidir eres tú, si se hace o no se hace. O sea, tú dices, hay esta propuesta, ¿sí? Y entonces dice Julián, bueno, lo primero que necesitamos, dice, hay que proponer, hacer una pared de reciclaje. Y dice Julián, ¿qué recursos necesitamos? Entonces, le dice Julián, no, pues necesitamos regalar chile, no sé, o lo que hay de temporal, ¿sí? Y entonces él tiene que buscar la manera de que haya suficientes chiles para regalar a cambio de las botellas. Uh-huh. Y el que convoca es Hugo. Entonces Hugo agarra y a ver a quién hace la lista de las personas que se les puede invitar y les llama, oigan, ¿qué creen? Vamos a hacer una minga para una pared de adobe o de lodo con vidrio y a todos los que nos traigan vidrio o botellas para poder cortarlas y hacer la pared, les vamos a regalar una calabaza o un chayote o un puñito de chiles o una plantita de bambú o qué sé yo, ¿no? Y entonces tú solamente regulas, Natalia, tú solo regulas, ¿sí? Si tú, lo único que tú tienes que decir es, ¿se acepta la propuesta? ¿Sí? O puedes dar tu opinión, pero al final de cuentas lo que tú tendrías que hacer sería, oigan, ¿se acepta la propuesta? Sí. Bueno, pues si se acepta la propuesta, a ti te toca vigilar que la propuesta de Tania se lleve a cabo. De esa manera, todo mundo tiene. ¿Sabes qué es lo que pasa? En realidad lo que sucede es que cuando nosotros tenemos conflictos de autoridad, entonces queremos ocupar el lugar que no nos corresponde, ¿sí? Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una hermana, mi hermana Bere, que es excelente sanadora y es excelente persona, y ella es un número 7, ¿sí? Y siempre quiere decir qué se tiene que hacer. Ajá. Yo soy un 5. Yo tenía conflictos con ella porque yo no reconocía su lugar. Yo no reconocía que a mí me tocaba como ser gestora, como ser operativa, pues. Y entonces siempre discutía con ella hasta que un día entendí que ella como 7 tiene una claridad porque los 7 son muy estructurados, ¿sí? Los 7 son muy estructurados. Los 11, como en el caso de Tania, son personas que imaginan una realidad distinta. Tienen el don de la magia, tienen el don de ver las cosas de manera como son muy idealistas, pues, ¿sí? Sueñan un mundo posible, ¿sí? Los 7 no, los 7 son muy estructurados y inmediatamente estructuran todo y ven si se puede, si no se puede, si cómo se hace y arman todo en una condición. El asunto está en que tú tienes que ordenar, ¿sí? Tienes que ordenar en el sentido del orden, no del mandato, ¿sí? Las propuestas tú las tienes que ordenar porque ese es el don que tú tienes. Tienes el don de poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Y ella tiene el don de imaginar lo posible y lo no posible, ¿sí? Sí, Y a ti te exactamente toca así es. ordenarlo. Ajá. Y a Julián le toca hacer propuestas de decir, no, pues lo que podríamos hacer es que está bien lo que acaban de decir, está bien lo que acabas de proponer, Tania, está bien lo que se acaba de proponer, pero yo propongo que no solamente se acepten las botellas de vidrio, sino que también se acepten cosas para agradecer. Por ejemplo, nosotros no tenemos calabazas suficientes, pero ahorita hay calabazas donde quiera. Entonces, ¿quién nos quiere donar calabazas para que al mismo tiempo nosotros las intercambiemos por botellas de vidrio, ¿no? Eso le toca a Julián, ¿sí? A Hugo le toca hacer la lista, o a ver, díganme nombres, pásenme sus teléfonos, y entonces a Hugo le toca agarrar el teléfono
y decirle a cada quien, oye, vamos a hacer esta actividad, apóyanos con calabazas, yo sé que tienes calabazas ahorita y pues quería saber si me puedes regalar una, dos o las que quieras. Claro que sí, ahí te van 5 calabazas, ¿sí? O sabes que además de calabazas tengo botellas de vidrio, también te las doy. Ajá. Y de manera que Hugo se posiciona en ese lugar que le corresponde del comunicador, ¿sí? Del que conecta con los mundos, con los otros espacios. Tania se vierte en su imaginación de cómo echar a andar esa minga. Tú te organizas en la propuesta concreta que se hizo y y Julián se encarga de imaginar los recursos posibles, ¿no? Con lo que le tocaría a cada quien. Sí cuesta trabajo al principio, pero como uno está cómodo, porque no te están pidiendo, no le estás pidiendo a un 5 que sea 1, ni a un 4 que sea 7, ni a un 7 que sea 12, sino a cada uno le estás dando el lugar que le corresponde, empiezan a fluir y fluyen muy bonito las relaciones, y entonces cuando hagas el ego sistémico, lo haces con números. ¿Sí? Escribes los números, el número de Hugo, el tuyo, el de Tania, el de Julián, ¿sí? Y luego se los das a alguien que no los vea, que los coloque en un lugar, colocas la mesa, ubicas el norte, y dices, de esos numeritos que te di, agarra un papelito para Hugo y colócalo donde quieras. Agarra un papelito para Tania, colócalo donde quieras. Agarra un papelito para Julián, colócalo donde quieras. Y ahora agarra un papelito para Natalie y colócalo donde quieras. ¿Sí? Después, tú dices, a ver, bueno, ¿con qué número está Hugo? Ah, bueno, pues Hugo salió con un 7. Quiere decir que compite por toma de decisiones y que se pelea y se enoja porque él también quiere decidir. Luego le toca el 5 a Tania, pero como Tania es un 11-2, pues es una relación con muchos conflictos y seguramente mucha de la gente que ella convocaría estaría en conflicto, entonces no funcionaría. Y Julián tiene un 7 o tiene un 11 y pues nomás a Julián no se le da proyectar. Y Natalie tiene un 8. Ajá. Pero ¿qué tal si nada más aparecen 1 o 2 números fuera de su representación? Ajá. Ya que los tienes, entonces colocas, como es de sur a norte, entonces ya colocas en un cuadrado perfecto donde podrías poner a Julián en el oriente, ¿sí? A Natalie en el norte, a Tania en el occidente y a Hugo en el sur, ¿sí? De esa manera, todo quedaría organizado y seguramente los conflictos se resolverían. Uh-huh. Te saliste tantito, ¿verdad, Natalie? Sí, acabo de volver a entrar, qué pena, justo cuando estabas diciendo la conclusión. En todo caso, está claro, dar el lugar a cada uno, el que le corresponde, pero y a eso través te lo de la va, numerología. eso te lo va a mostrar cuando hagas el ego sistémico. Porque cuando hagas el ego sistémico, a lo mejor sale que Natalie sí es 7. Y a lo mejor sale que Hugo es un 11, o que a lo mejor Natalie es un 11 y Tania es un 7, ¿no? Y que ahí ahí es donde vamos a leer dónde está el conflicto y también vas a entender cómo resolverlo. Es decir, lo importante es que le des a cada uno, que le des a Tania el lugar que le corresponde y que le des a Hugo el lugar que le corresponde y que le des a Julián el lugar que le corresponde. Ahora, otra sugerencia es que a la larga pudieras tú invitar a esas personas de los números que hacen falta. Piensa en el cuerpo humano, ¿sí? Piensa en cada persona como un chakra,
para que una comunidad funcione de manera sistémica y correcta, sería muy bueno que esa comunidad tuviera un cuerpo, como un cuerpo humano que tuviera una cabeza. La cabeza es el 7, ¿sí? Lo pensante, digamos, es más bien la visión, como el visionario. El visionario es aquel que le encuentra lo bueno y lo malo a todo, ¿sí? Que es el 6, es el chakra del pensamiento. Entonces, no se le va a ocurrir nada, pero en cuanto digan, vamos a hacer un muro de lodo con botellas y ya. Y entonces va a decir, bueno, sí, pero los pros de esto están y los contras de esto están. Y es muy valioso, ¿verdad? Entonces hay que buscar un 6, hay que buscar un 3 también, ¿sí? Porque el 3 es el que es el autopoder, es el que cohesiona y es el que mantiene unida y viva la organización, ¿sí? Entonces hay que buscar un 3, hay que buscar un 4, hay que buscar un 5, hay que buscar un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 11. Después del 11 viene el 33. Si hay un 33, el 33 es como el consejo, ¿no? Como el que observa, ve y opina, pero su opinión es de orden pues muy contundente. Uh-huh. ¿Sí, Natalie? Es súper interesante, súper interesante. Sí, he resuelto muchos casos así, ¿eh? He tenido ya organizaciones en conflicto muy, muy severo y cuando vas trabajando a partir del cuerpo, como en esta numerología, con estos perfiles, la comunidad queda muy contenta porque la numerología es un perfil que nos acomoda muy bien y que nos hace sentir muy a gusto, que nos hace sentir muy cómodos. Sí, realmente es algo así lo que está faltando, porque hay tanto potencial en cada uno, tantas habilidades, destrezas, conocimientos, sabidurías, valores, hay tanto, pero no, es como que estamos cada uno tratando de hacer algo que tal vez le corresponde al otro. Sí, o sea, como Ajá. que, y deberíamos estarnos complementando, ¿no? Así es. Que sería lo Y ideal. eso es muy padre porque una organización sin recursos pues no tiene sentido. Recursos sin organización no tienen sentido. Ideas sin ejecución no tienen sentido. Ejecución sin ideas no tiene sentido. De manera que si fueran más, se organizarían en círculo. Yo los organizaría en círculo porque el círculo es una jerarquización sin abuso de poder. Sin decir tú eres el jefe, ¿no? Uh-huh. Yo opero, tú creas, tú haces, tú generas los recursos, tú generas los vínculos y comunicas, etcétera. Entonces, eso es muy, muy, muy padre. Uh-huh. Qué chévere. Qué chévere. Solo me queda una duda. Adelante. Muy interesante, súper, súper. Yo creo que nos va a ayudar un montón. La duda es si es que el 7, en el caso que soy yo 7, soy la que decide, que bueno, justo soy la eterna presidente de la asociación. Claro, y esas cosas no son por accidente. Sí, eso no es por accidente. Claro, y ellos quieren que yo siga siendo la presidenta, ¿no? Todo claro. El tiempo. Ya, claro, pero así. Bueno, que te quede claro una cosa, Natalie. A veces se nos mete toda esta idea colonial, europea, occidental, de la democracia, ¿no? Pero la democracia es una construcción bastante absurda que lo único que genera son desequilibrios en el ¡Ey! Espérenme tantito. Se me anda escabullendo un perro para un lugar donde no debe. Ya se fue. Dale. Hay una asociación, o sea, por ejemplo, yo soy líder de mi proyecto, ¿no? Yo soy líder del 7.
¿Tú piensas que deberíamos de cambiar de líder? No, pienso que no debe ¿Piensas cambiar. que tú piensas que después de 20 años es bueno que hagamos votaciones para que alguien ocupe el lugar que yo ocupo? No, yo creo que ahí es natural que alguien es el líder nato de una organización. No, no es por, mira, yo soy una líder operativa porque yo soy un 5, ¿sí? Entonces yo convoco, yo hablo, yo organizo, yo hago documentos, yo genero ligas, yo nombro apoyos, etcétera. Y el líder moral es Pedro, ¿sí? O sea, Pedro no se mete en convenios, ni anda ahí viendo la currícula, ni nada. Pedro es, el líder es el que va delante de todo el proyecto, ¿sí? ¿Tú crees que podríamos hacer por democracia? Ahorita somos como 400 miembros del 7 y podríamos nombrar a alguien que sustituya a Pedro porque ya tiene mucho tiempo como líder. No, pues. ¿Qué número es Pedro? Es 10. El 10 es el líder por naturalidad. Es el líder que, que enseña con el ejemplo, que guía con el ejemplo. Entonces, imagínate si ponemos a un 2, y el 2 es el conflicto, ¿sí? Es el que se pelea con todo el mundo. Sí. Ajá. O si ponemos un 3, que siempre va a estar pidiendo que lo amen, me quieren, es que yo los quiero mucho, ¿me quieren? O sea, el 10 es cabrón y y cuando dice algo es porque él ya lo vivió y porque ya sabe las consecuencias de lo que está guiando. Ajá. Entonces, no puede ser otra la cabeza. Aquí está el 7, querida, aquí, ¿sí? Y por eso te digo, imagínate un colectivo como ahorita que les decía el poder y la ausencia de poder en el ejemplo que veíamos. Bueno, no puede haber una institución sin una jerarquización, por lo menos una institución, perdón, oficial, institucional, ¿sí? Todos somos importantes en una organización, porque yo, ¿qué sería sin ustedes? ¿Sí? ¿O qué sería Pedro sin todo el colectivo? ¿Qué seríamos sin la ayuda de Nilo, de Isa, de Adriana, de Casiel? ¿Qué seríamos sin los coordinadores de cada proyecto, como ustedes, como Rob, como Lobo, Pía? ¿Qué seríamos sin Mónica, sin Ramón, sin Oscar en Juchitán? ¿Qué seríamos nosotros? Bueno, cada quien ocupa el lugar que le corresponde, ¿sí? Y en la medida en la que cada quien haga uso de ese lugar en el que le corresponde, esto va a fluir, ¿sí? Por ejemplo, mi hermano Ramón es 9, es 11, perdón, y es súper creativo, ¿sí? Entonces, él siempre le digo, oye, está el asunto, no te preocupes, yo te lo resuelvo. Ah, sí, hay que hacerle así, asado y todo. ¿Por qué? Pues eso es lo que hace un 11. Un 11 siempre va a tener ideas, siempre va a tener ideas. Y el 7 es el que dice, espérate, vámonos, vámonos como Jack el Destripador, parte por parte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el 7 es estructurado. Lo que no puede hacer un 7 es querer que todos sean estructurados. El 11 es creativo, ¿sí? Es el mago, es el que se imagina realidades posibles, ¿sí? Pero no es estructurado, ¿sí? El 5 es comunicativo, es sensible, enlaza, tiene buenas relaciones, etcétera, pero no es estructurado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es importante. No, las asociaciones, las organizaciones, cada vez que cambian de líderes, quiere decir que no tenían el líder adecuado, porque cuando tienes el líder adecuado no lo quieres quitar, no lo quieres cambiar. Te duele que ese espacio, lo que sentimos es que la silla se queda vacía cuando ese líder se mueve del lugar. No sé si contesté tu pregunta.
Ay, súper, no, no, pucha, buenísimo, buenísimo. O sea, si esto lográramos, claro, la comunidad fluyera mucho más, ¿no? Sí, Solo la pues duda a que, lo mejor trayéndolo a la conciencia, tal vez. Y si lo pudieran hacer los cuatro juntos, pues estaría padrísimo. Si lo ajá, pudieran hacer los cuatro juntos, creo que estaría padrísimo, porque así cada quien va a entender. Al cabo has tomado la clase de numerología y puedes ver ahí los perfiles para que cada quien y si no, ajá. búscalo, googlealo, no es no varía tanto, no es una cosa ni otra. Ajá. Sí, súper importante. Sí, lo único no, de la duda que tenía que no pude completar es que cuando tú dices el líder decide, o sea, ¿en qué momento? Ok, no la falsa democracia de que todos votamos y gana la mayoría, no, pero ¿cómo llegar a los consensos? A Ah, los es que mira, consensos el asunto es muy simple. o disensos, ¿no? Este, acuérdate nada más que el líder no propone, decide y ejecuta, ¿sí? Ya, No, el líder no propone, decide y ejecuta, ¿sí? Tú eres la cabeza, tú regulas todo, ¿sí? Tania propone, o sea, lo que se tiene que hacer es, vamos a suponer, hay un conflicto, entonces 7 le dice al colectivo, oigan, tenemos un problema con la minga, ¿sí? Necesitamos generar acuerdos para hacer una minga. Eso es lo que 7 hace lanza la convocatoria. Seguramente 11 se va a dejar ir de boca inmediatamente y va a decir, ay no, pues lo que necesitamos es un proyecto concreto, como por ejemplo la pared de ladrillo, de vidrio. Y entonces 5 tiene que decir, pues me parece muy bien, vamos a ejecutar, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el, el asunto es que el, se tiene que discutir entre todos dan su opinión y 7 lo único que hace es recoger la opinión de todos, incluida la suya misma, pero no en el punto de lo que yo diga eso es, sino 7 lo que hace es recoger la ordenar. opinión de todos para garantizar que se ejecute. Y entonces ordena 5, bueno, 5, hay que organizar la difusión y hay que hacer garantizar que el evento esté bien organizado. Eso lo va a hacer 5, ¿sí? Ujú. Y le va a decir a 8, hay que generar los recursos para que sea un éxito la actividad, ¿sí? Y Ya, comprendí. vigila que todo esté. Es dirigir, es ordenar en el sentido de organizar, no de mandar. Exactamente. Ya, Ajá, eso es lo que exactamente. Nadie manda, sino que se hacen propuestas frente a una problemática. Sí le corresponde a 7 enunciar la problemática, ¿sí? Por ejemplo, dice 7, oigan, hay un panal de abejas que está en riesgo porque puede dañar a los niños, a picar no sé quién, y necesitamos ver qué hacemos. Y luego va a decir 11, así sin lugar a dudas, pues hay que llamar a Protección Civil para que lo quite, ¿sí? Y seguramente 5 va a decir, sí, pero hay que estar atentos porque si no, van a destruir a las abejas y no podemos permitir eso. Entonces hay que juntarnos un grupo para vigilar que lo quiten y lo muevan a un espacio donde las abejitas puedan seguir polinizando, ¿sí? Y entonces va a decir 8, sí, me parece que deberíamos de hacer como una reunión y que ahí se haga una colecta para que se hagan los cajones de las abejas y etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que tú en tu lugar de 7, de líder, no quieras proponer
mandar y ejecutar. Ok, eso me queda ahora clarísimo, porque a Que veces no, tiene que que, ver te- con el que control. trates de no, mira, lo mejor que puedes hacer para no generar el conflicto es tener claridad del lugar que ocupa cada quien, empezando por Sí, ti. excelente. Y aunque tú tengas la mejor idea del mundo, no la plantees. Deja que el colectivo la plantee, porque cuando tenemos líderes que proponen, mandan y ejecutan, los demás dicen, bueno, ¿y yo qué jodidos hago aquí? ¿No? Y además yo ni estoy de acuerdo en eso. Chévere, ¿Sí? genial, Muy bien. genial, excelente. Gracias, José. Gracias a ti por compartir, gracias. Excelente. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? ¿Tienen dudas? ¿Nada? Bueno, pues si no tienen dudas, entonces ya cerramos la sesión. El módulo cierra el día de hoy y pues muy agradecida de acompañarnos en este módulo de ego sistémico. Para nosotros pues es una herramienta de conciencia muy importante porque nos permite identificar el problema, conocer su raíz, ¿sí? Romper con patrones, romper con vicios, con asuntos que nos vienen pesando y que nos producen malestar o enfermedad, y también problemas de relación, incluso emocional y todo. Y pues con esto cerramos el módulo y yo pues quedo muy agradecida con ustedes. Espero que lo practiquen mucho, 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 y que si tienen alguna duda, siempre ya saben, el chat pues es un chat que queda ahí abierto y pueden preguntar, las preguntas siempre empiezan a todos, entonces pues está bien que lo hagan de manera compartida con todos y con todas, y así podemos seguir aprendiendo, aunque ya se haya terminado el módulo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias, gracias. Gracias, besitos.